Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta costumbre quincenal que tiene la Comunidad de Asuntos Laborales de ADRA, de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, auspiciada por Byton, quienes hacen que todo esto funcione. Y hoy tenemos acá en el spot laboral, como fue anunciado, a Carlos Echazarreta y Virginia Meneghello. Les pido, por favor, recuerden tener los micrófonos silenciados. Les pido un poco por todos los demás, ¿no? En la medida de lo posible. Y recuerden que tenemos para las preguntas que quieren hacer, que las vayan poniendo en el chat, ¿no? Así como también los saludos. Los temas que tenemos hoy es con Carlos, con el doctor Echazarreta. Lo que vamos a estar viendo es el tema de las representaciones en las relaciones laborales, tanto las empresarias, ¿no? como las gremiales, ¿no? Por ahí con cierto acento en las gremiales, ¿no, Carlos? Bien. Y con Virginia, tesista, ¿no? Nos va a spoilear algo de su tesis, ¿no? Que trabajó los temas de diversidad e inclusión, y de una manera muy interesante que es, y lo que vamos a ver es el ping-pong o las luces y sombras entre cómo ven este tema de las políticas de inclusión y diversidad los representantes gremiales y cómo lo ven los colegas de recursos humanos, ¿no? Muchas gracias, Virginia, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. No, por favor. Y Carlos, como siempre, como estos, los tenores, como le llamamos, ¿no? Carlos, Marcelo, Federico, Héctor, José, digamos, unos tenores de lujo que tenemos acá en este pod laboral, nuestros abogados laboralistas, que con toda generosidad vienen acá a contarles a ustedes, sin cobrar nada, lo que ellos cobran para vivir. A dar generosamente su know-how para esta comunidad profesional, que es el fin de ADRA, de jerarquizar y mantener actualizada y formada a los que compartimos esta profesión maravillosa de lo que es trabajar en recursos humanos. Bueno, muy bien. Carlos, ¿querés arrancar un poco con el tema? Bueno, perfecto. Mira, es un tema apasionante, muy vinculado con la política, por supuesto. Hay que tener mucha prudencia para opinar, porque siempre se puede deslizar una visión ideologizada, Sí. tanto en la crítica como en el apoyo, ¿no? Fíjate vos que tenemos que arrancar para ver, por ejemplo, la representación en la negociación colectiva y en la actividad sindical a partir del año 43. Muy bien. El 4 de junio del 43 hubo un golpe de Estado. Así es. Asumió Farrell, mejor dicho, no. Pedro Pablo Ramírez. Ramírez, exactamente. Y después lo reemplazó Farrell más adelante. Pero cuando asumió, Edelmiro J. Farrell, el 4 de junio del 43, el que manejaba la cuestión era prácticamente Perón. Era secretario de Trabajo. Había estado de agregado militar en Italia. En ese momento, en Italia, y antes de, más o menos 10 años antes de eso, ya había a gestarse lo que se llamaba la Ley Rocco, que era un sistema de comunidad entre la parte laboral, sindical y empresaria. Hubo ya en esa época, ya había 22, en el 43, 44, 22 unidades de negociación que eran prácticamente las corporaciones que había asumido aquí en Brasil Getúlio Vargas. Ajá. También. O sea, teníamos prácticamente Italia y Brasil con las comunidades laborales. Pero allí se nutrió, evidentemente, de la ideología de sostener la comunidad laboral,
la comunidad organizada, etcétera, y tratar de acercar las dos partes sociales en contraposición, o por lo menos diferenciándose de lo que era el comunismo en ese momento, de lo que era el capitalismo también exagerado, a lo mejor por el otro lado. Entonces hay una tercera posición. Cuando se produjo el 4 de junio del 43 acá, con el apoyo de lo que se llamó el GOU, que era el Grupo de Oficiales Unidos, allí también se apuntaba a lo que era el fin de la guerra y cuál era la posición de Argentina frente a lo que estaba pasando. No había colaborado, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial como había sido Brasil, y eso internacionalmente ponía a Brasil en mejores condiciones. Entonces se produjo esto y al mes o 2 meses más o menos en junio, julio, agosto, en agosto habrá sido más o menos, salió el decreto 2669 del 43, que la primera norma que se refería a las asociaciones sindicales que ya estaban en auge en todo el mundo y a las asociaciones empresarias. ¿Qué hizo este decreto? Quizás no leído por Perón en su momento. Hizo la libertad sindical para el sector sindical y empresario. La libertad, o sea, bastaba asociarse, todos se podían asociar y una vez asociados tenían libertad de acción. Okay. Eso en realidad se contraponía con la posición política que evidentemente traía Perón. Perón en ese momento no tenía, prácticamente, no era el vicepresidente como fue enseguida, lo vamos a ver, o director de trabajo, o ministro de guerra, por ejemplo, que fue enseguida también. Pero en cuanto lo fue, se dictó una norma suspendiendo este decreto que era demasiado libre, demasiado capitalista, podríamos decir, ¿no? Porque en ese momento el hecho de que la ley Rocco y la posición esta, que se atribuía como que era fascista, era precisamente una posición intermedia, la tercera posición. Y entonces empezaron a salir normas de tipo laboral en los años 44, 45. Por ejemplo, en el año 45 ya salió el 23.852, 23.852/45, que ahí sí se refirió a las asociaciones sindicales. Y ahí le instaló el concepto de la personería gremial. Y le dio prácticamente a la personería gremial la posibilidad de discutir convenios colectivos. Ahora, ya había convenios colectivos antes. Había un convenio, me acuerdo, del de comercio, el 108-48, que se firmaban y le daban distintas formas y se los reconocía. Ya había convenios, pero empezó ahí a instaurarse la idea del convenio colectivo legalizado, o sea, homologado, ya institucionalizado, que es una figura importantísima en el derecho laboral, porque es la que puede dictar normas como si fuera un parlamento. ¿No? Exagero en esto, pero era precisamente lo que iba llevando a la confluencia de intereses comunes de las partes sociales, que era un objetivo importantísimo en ese momento político, no solamente en mi país, ¿no? Sino en todos. Bueno, cuando sale ese decreto 23.852/45, hay que ver la fecha. Sale en octubre del 45. ¡Opa! Sale el 3 o 4 de octubre, el primeros días, y se monta eso en la escena de Perón detenido en Martín García. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? La CGT, porque ya venían dictándose normas a través de la Dirección de Trabajo
que estaba Perón, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en realidad también, el manejo político se estaba haciendo allí para darle un primer lugar a la óptica de una doctrina social en la política. Entonces, allí estaba detenido Perón y Martín García y la CGT se reúne y hace un paro para el día, decreta un paro para el día 18 de octubre. Allí lo remueven, por supuesto, a Perón. Queda, no obstante, Sosa Molina, perdón, yo me confundí con el pintor, con el dibujante. El pintor de Sosa alpargatas, sí. Molina queda y queda un activismo en la provincia de Buenos Aires de sindicatos que no eran los clásicos, era por ejemplo Cipriano Reyes. Con el sindicato de la Yo carne. digo esto, sería interesante que, como no lo podemos ampliar demasiado, que se vaya anotando los nombres, porque después uno puede buscar más información sobre esto y ampliar el panorama. Cipriano Reyes era del gremio de la carne en la zona de Igual, Quilmes. un avisito, Carlos. ¿Cómo? Un avisito, digamos, Ah, para los libros de Zenén González, ¿no? Que son dedicados a la historia del sindicalismo en Argentina. En distintas etapas, cada uno de estos libros lo relatan con precisión, con todos los datos, todo esto que está contando Carlos acá. Sí. exactamente, sí, exactamente, una cosa muy valiosa. Habría que ir marcando, por ejemplo, el decreto 2669, también buscarlo y encontrar quién lo firma y quién firma la suspensión, por ejemplo, de ese decreto, porque para hacerlo lo que se quería hacer que era el sindicato con personería gremial, privilegiado para discutir convenios. Aclaro que ya cuando salen estas normas, ya se habían dictado después de la Segunda Guerra Mundial en la OIT, en California, ya en reuniones en Estados Unidos, se habían dictado los convenios 87 y 98, el de 87 de libertad sindical y el 98 también de libertad sindical y de negociación colectiva. Esos dos convenios contradecían de alguna medida, apoyaban el 2669, que fue suspendido, y contradecían el 23852. No obstante, la representación preferente para discutir convenios colectivos fue reconocida por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical de la OIT en distintas oportunidades hasta ahora. Nada más que una preferencia, que no fuera, por supuesto, irritante o irrazonable. Y la Corte Suprema nuestra tiene reconocido eso como constitucional. Pero aquí habría que ver, con una especie de comillas, porque en las oportunidades que se va haciendo esto, también está el aparato político detrás. O sea, ¿cuándo es que se opina que es algo de acuerdo o no con las normas de la OIT, que son convencionales o constitucionales, como el 14 bis? Vamos a seguir haciendo un análisis así de la trayectoria que fue teniendo esto. El 23852 sale, se produce el 17 de octubre, Cipriano Reyes, con el apoyo militar que le abre los puentes de Sosa Molina, entra y entonces se hace el acto en la Plaza de Mayo que todos conocemos en la historia. Obvio, desde ya, decime qué tipo de libro hay que comprar. Por favor, los micrófonos. Les pido, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Gabriel Keitelman, por favor. Yo lo hago. Gracias. Yo aclaro que esto es un comentario, creo, para tratar de entender por qué van saliendo las normas. Por ejemplo, en este 2669 y en el 23852 no están contempladas entidades empresarias. Claro. Entonces sale una ley
la 14295, luego de la 14250 de negociación colectiva, en donde se habla de las asociaciones empresarias con las mismas características prácticamente del 23852, pero referenciadas para el sector empresario, con la intención evidentemente coherente con ese razonamiento político de la comunidad organizada, de hacer después las comunidades de comercio, de industria, de campo, etcétera, etcétera, que ya en Italia habían sido 22 hasta, como acabo de decirlo. Entonces, eso ocurre cuando salen en el 53 estas leyes, la 14250, negociación colectiva, exclusiva para la asociación sindical con personalidad gremial, y para las entidades empresarias después, su contraparte la empresaria, sí. Ahora, la 14295, cuando cae Perón en el 55, inmediatamente cayó. O sea que quedamos desde ahí hasta hoy sin una disposición específica sobre el sector empleador. Entonces nos fuimos manejando con las entidades empresarias suficientemente representativas, etcétera, etcétera, para la firma de convenios. Eso se fue llevando como si fuera una cara distinta en el modelo para enfrentar al sector, a la normativa más bien, no al sector, a la normativa dictada para la organización sindical. Cuando cae Perón, ya había sido modificada la Constitución, la reforma del 49. Sí, señor. Hay que comprender también que todas estas normas, desde un punto de vista político, son muy coherentes. Por ejemplo, cuando salió la Constitución del 49, que rozó aspectos políticos también que hacen al partidismo, allí, por ejemplo, se puso un énfasis en los derechos sociales. Y esa Constitución cae cuando se hace la reforma de 1957. Que se vuelve de alguna manera la Constitución de 1853. La del 57 vuelve a la del 53, y justamente en la Convención Constitucional no avanzaba. Ahí ya hemos vivido esa oportunidad, así que no es solamente lo que hemos leído de historia, pero no avanzaba. La Constitución estaba preocupando porque realmente no salía y no se iba a sustituir la reforma del 49, hasta que salió el artículo 14 bis y la reforma del artículo 75 inciso 12. Ahora, cabe señalar allí un comentario también respecto del criterio unitario que tiene nuestra Constitución. Pese a que se pelearon radicales, unitarios y federales, y que ganaron los federales, en teoría. Se mató gente. Cuando se hizo la Constitución del 53, se dijo, vamos a copiar la de Estados Unidos, que es federal, y la hicieron unitaria. Sí, señor. Y ahí se hizo unitaria, se hizo con la legislación en todo el país, todo uniforme, con preponderancia de las provincias, porque iba a incorporarse después la de Buenos Aires, que era unitaria, evidentemente. Entonces, que no iba a conceder a ese momento político una confederación. Bueno, y quedó la Constitución unitaria y siguió. Tanto es así que el 75 inciso 12, le agregó ahí el Código del Trabajo y de la Seguridad Social. O sea que prácticamente las normas del trabajo ya quedaron todo unitarias. O sea, se centralizó al máximo. Pero entonces teníamos la 14250 de negociación colectiva, que todavía rige, con las modificaciones que tuvo, y teníamos ese sistema de creación de normas llevadas descentralizadas, pero con una centralización legal que permitía que la política pusiera bases demasiado altas, restándole poder de adecuación y de disponibilidad descentralizada a las unidades de negociación de jerarquía inferior.
como serían Las las administraciones confederaciones, las provinciales federaciones, los sindicatos y las empresas. y las Entonces quedó tan provincias. centralizado que realmente la legislación nuestra fue atrasándose más bien, o fue de alguna manera modificándose, pero con un criterio de generosidad política y de captación de votos electoralista. Y entonces nunca se hizo con un criterio técnico. No digo nunca, a lo mejor exageré, pero más bien eso predominó hasta ahora. Hasta Bueno, ahora. sí, en realidad, Hasta sí, ahora sigue porque estando tenemos politizado el tema, sí. todas las normas salen politizadas. Por algún camino u Muy otro, bien. hasta para castigar a alguien, salen politizadas. Por ejemplo, cuando hubo que traer acá las empresas automotrices, hubo que sacar la ley que permitiese los convenios del sindicato de empresas, precisamente para que se viniera a radicar acá. Entonces, las modificaciones legales se fueron haciendo en función de las necesidades circunstanciales, que eso no es bueno. Bueno, la falta de un plan de largo plazo es algo con el cual se puede concluir la exposición de esta clase, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, pero es evidente que acá ese zigzag que tenemos nosotros políticos, que pasa, por ejemplo, de que los convenios de la OIT, fíjense ustedes, el convenio 98, ¿quién lo ratifica? El proceso militar, la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora, dije proceso militar porque fue otra designación posterior. La Revolución Libertadora ratifica el convenio 98. ¿Quién ratifica el convenio 87? Alguien diría, bueno, decíamos, el peronismo no estaba detrás de la libertad. Entonces lo ratifica Frondizi, después de asumir el poder con el apoyo del peronismo. O sea, ¿ven ustedes la parte política cómo tiene tanta relación con todo esto? Cuando se ratifica el convenio 87, o especialmente cuando se ratifica el convenio 98, es en el convenio 98, por ejemplo, está ratificado por la Revolución Libertadora antes de la modificación de la Constitución en el 57, que incorpora el artículo 14 bis. Si el 98 habla de la libertad más absoluta gremial y de la no injerencia del Estado, ¿cómo sigue manteniéndose el criterio de la 1450 del año 53, que reduce a un grupo calificado como personalidad gremial la exclusiva posibilidad de discutir convenio colectivo? Así es. ¿Cómo es posible que cuando la Constitución incorpora el 14 bis ya en ese momento, en el 75, por ejemplo, cómo es posible que, perdón, en el 55, 57, lo estaba viendo al revés, al 75, cuando en el 57 se dicta el 14 bis, se habla de los gremios. Y si se habla de los gremios, ¿cómo entendemos que es el que tiene personalidad gremial? Yo creo que la voluntad clara ha sido decir que son los del convenio 98 que estaban en ese momento ratificados. O sea, todo esto tiene mucho que ver con la interpretación. De todas maneras, un pie de página, esto veámoslo, porque al final estamos igual que entonces. Actualmente la Corte ratifica que la personalidad gremial excluye toda posibilidad de discutir un convenio colectivo por otra entidad. Y que eso Y no así es estamos hoy, inconstitucional. Pancho. ¿Cómo? Y así estamos hoy. Exactamente. Y así estamos hoy. Pero no tan Ahora, así. y no estamos descentralizados. No estamos descentralizados porque cuando sale una norma legal, sale para todo el país. O cuando sale para todo el país y tiene que hacer diferencias para dar más en determinado lugar. Sí. ¿No es cierto? Como es caso de Tierra del Fuego, las zonas del sur, etcétera. O los lugares más inhóspitos, estamos de acuerdo, también que en algunos casos hay que darlo. Pero tendría que haber, por ejemplo, como existe, como hemos propuesto en algún caso, habría que ver zonas francas laborales,
por ejemplo, o por ejemplo disponibilidad para que en determinadas zonas los convenios colectivos puedan hacer normas para fomentar el trabajo, el empleo. Ujú. O por ejemplo, cosas que habría que hacer para fomentar la normalización o formalización del trabajo, que es otro de los graves problemas que tenemos. Entonces, la negociación colectiva ha pasado a ser ya no el instrumento de ese tipo parlamento que podía intervenir, sino que cada vez tiene menos posibilidades para actuar. No solamente eso, sino que ahora se discute si puede fijar salarios determinados que no sean conducidos por el Estado. O sea, eso también no sabemos si está ajustado a los convenios internacionales y a la propia normativa constitucional que tenemos ahora. Claro. Porque hay actividades que pueden resolver problemas, a lo mejor entre las partes, que por supuesto también está reconocido que el Estado no solamente debe vigilar la parte legal, sino también el contenido de los convenios. Está reconocido que lo puede hacer y está reconocido a lo mejor en la OIT también, en los casos concretos que se pueden plantear. Siempre con contenido político y oportunista. O sea, en qué Ujú. momento se dice que eso está bien o está mal. Ahora, eh, yo quiero recordarles que Cipriano Reyes intervino el 17 de octubre. ¿Qué pasó en el año 56? Salió un indulto a Cipriano Reyes que estaba preso por el gobierno peronista desde el año siguiente, al 17 de octubre, hasta ese año. Dice todo el tiempo que estuvo preso Cipriano Reyes. No sé, lo señalo simplemente para que veamos cómo se fueron dando vuelta las cosas, ¿no? Según las circunstancias. Bueno, cuando subió Frondizi y ratificó el convenio de libertad sindical, evidentemente mandó una señal contraria al pacto que había hecho con Perón para asumir como presidente. Y tenía que salir ahí una ley, la 14455, en donde se normalizara la vuelta al 23852 del 45. Más o menos eso es lo que se hizo. O sea, se borró lo que había pasado durante la Revolución Libertadora y se sacó el decreto 14455 que originó después la caída de Frondizi por distintos motivos políticos también Sí. y la asunción posterior de Ilia después de todo el pasaje que hubo de Guido y lo que ocurrió, que todos conocemos, ¿no es cierto? También ya varios de los que estamos acá lo hemos vivido. Cuando salió la 14455, Ilia asume sin tener un parlamento propio. Entonces, saca por decreto modificaciones sustanciales de la 14455, que es el decreto 969 del 66. Ya ustedes recordarán, insisto, en que Ilia fue el que tuvo más paros de la CGT. Esto tiene que ver con el poder sindical que en ese momento se tenía, ¿no? La presencia política de ese factor de fuerza que había. Y con ese dirigente que era Augusto Timoteo Bandor, que lideraba la CGT, por ejemplo. Sí, el del peronismo sin Perón también. Exactamente, Y sí. el que, por ejemplo, Bandor, cuando se van produciendo todos esos movimientos y sale el 969, que dispone una cosa que en realidad trataba Iria de imponer, que era que los sindicatos de primer nivel debían ser por provincias.
porque había sindicatos por actividad de todo el país y eran demasiado fuerza para dictar paros generales, etcétera, etcétera. Entonces salió esa norma y dio 180 días ampliable en 20 días más, sí, en 20 días más, en 2 meses más, para que los sindicatos actuales en ese momento se ajustaran con sus estatutos a esa nueva legislación. Esto ocurrió en marzo del 66, ya en conversaciones de Onganía con Bandor y con los sindicalistas. Sí. Habían transcurrido al 28 de junio, cayó En Ilia. esa alianza, cuyo pago por parte del gobierno que destituye a Ilia, del general Juan Carlos Onganía, da la ley de obras sociales para los sindicatos. Eso viene enseguida. Claro. Ahí viene. Gastón Mesilla y suspende este decreto 969 por tiempo indeterminado, que era el arma para decir, si vos no cumplís con lo que estamos hablando, yo dejo vigente este decreto. Este decreto estuvo vigente hasta el 70, hasta el año 70. Ahí tenemos lo que es el Cordobazo. 69. Ahí tenemos todo lo que se vino en contra del gobierno de Onganía y de sus sucesores, que evidentemente fue tremendo todo eso. Conviene recordar todas estas cosas porque tienen muchísimo que ver con los episodios posteriores también, ¿no? Y se nos está yendo el tiempo, Carlos. ¿Cómo estamos hoy con esto entonces? O sea, seguimos con el tema partidizado, digamos, de alguna manera. No es una política de Estado que se sigue en la representación de las partes, sino que según el tinte del gobierno se va para un lado o para el otro. Exactamente, se va para un lado y para el otro. Acá es importantísimo que a esta altura, después tuvimos la ley 2615, tuvimos la ley del proceso militar, todo eso. Ahora tenemos una ley 2351 que habría que ir respetando y corregirla, pero con criterio prudente. Ya no partidista. Acá es fundamental que haya un diálogo bipartito y tripartito. Bipartito entre los actores sociales. Porque no puede ser que haya un diálogo tripartito circunstancial cuando el gobierno convoca a un sector político o a un sector sindical oportunista. Sí. Tiene que ser institucionalizado. Entonces, evidentemente, tienen que fijarse una serie de principios. Por ejemplo, seguimos con la indisponibilidad de ciertas leyes. Cuando quisimos poner la ley de la empresa PYME, la 24467, se le dio disponibilidad, pero para las vacaciones, para el aguinaldo, pero no hay, y no se incorporó ningún convenio prácticamente. Claro. No es suficiente eso. La reforma laboral se quiere hacer por leyes. ¿Por qué no se da posibilidades para que haya acuerdos nacionales para ver cómo se puede? Claro que es muy difícil. Pero no hay tenemos representación, digamos, negociaciones laborales con entidades gremiales que no tienen personería, como los metrodelegados, por ejemplo. Pero que de hecho negocian. Ahí viene el problema, ahí viene el problema de que cuando se le quita representación a los sectores sindicales consolidados, aparecen lo que se llaman comisiones descentralizadas dentro de las empresas, o como se dio de llamar comisiones montoneras, y tuvimos revoluciones dentro de las empresas, y tomas de planta y violencia, prejuicios del sector empresario indudablemente. Y también tuvimos lo que pasó con Bandor y con Rucci. Sí. Rucci hizo un acuerdo y lo mataron. Pocos días después de haber asumido Perón, haber ganado las elecciones Perón. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora, vamos a la representación. La representación por intereses dentro del convenio colectivo rige en todas partes para el sector sindical, en todas partes del mundo prácticamente. Y para la parte empleadora es variable en algunas partes. En nuestro país existe también la representación de intereses para la parte empleadora, porque predomina el convenio para todo el país y de actividad. Entonces, en ese caso, no es posible que un empleador pueda decir yo no voy a cumplir con este convenio porque no quiero. Claro. El desenganche.
Entonces, estas cosas hay que analizarlas muy bien. Y creo que se está a lo mejor avanzando en algunas cosas incorrectas. Por ejemplo, cuando se habla de atacar las contribuciones o los aportes con destinos a una organización empresaria, se descuida en que hay aportes de esa naturaleza que han tenido origen en los convenios, como han sido asignaciones familiares, como han sido obras sociales, etcétera, que han tenido una finalidad de convenio y de intercambio y de beneficios. Entonces, no es posible, por ejemplo, que las actividades, por ejemplo, de capacitación, ahora viene todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, y que se haga con aporte del sector empresario a las cámaras que asumen esa responsabilidad de negociar y de imponerle y de administrar todas estas cosas, inclusive terceros, se vean privados de ese aporte o sometidos a la voluntad de la empresa que tiene que aportar. El péndulo, vamos de uno al otro. O todo lo mismo para todos, o cada uno hace lo que quiere, digamos, según el tinte del gobierno. Exactamente. Entonces, de Y el naturaleza, péndulo no llega al punto de reposo. eso afecta justamente los convenios de la misma OIT, porque la OIT dice que no debe interferirse en la voluntad expresada de las partes de los convenios mientras no vienen las normas legales. O Pero sea, en hay este partes caso en lo los que está convenios. haciendo, el tema de la inteligencia artificial, me consta, se está trabajando en actores sociales y en el propio ministerio, a través de la doctora Viviana Díaz, se está preparando cláusulas para ver si se pueden imponer en los convenios para evitar justamente que la inteligencia artificial produzca desempleo. Mirá. Ahora, si se hace eso mediante una institución o mediante un tercero o contrataciones que tienen que ver, los aportes quedan sometidos a una ideología política. Eso es una cosa para tomarlo muy en cuenta. Y el diálogo me parece que el diálogo entre el sector empleador y el sindical debe contemplar seriamente estas cosas. Otra cosa fundamental también Vamos es, redondeando, Pancho. redondeamos, una cosa fundamental es el de la personalidad gremial y el de la simplificación. Por ejemplo, en el caso de los sindicatos de comercio, por ejemplo, tienen una amplitud de representación tan grande que podríamos decir que en cualquier parte del territorio del país, el convenio comercio abarca todas las actividades de servicio, de comercio, o sea. Entonces, no puede aparecer un sindicato nuevo, prácticamente, que tenga que competir con comercio, que está antes. Por ejemplo, en las empresas de limpieza, que tienen personal de limpieza, están específicamente para eso, no tienen convenio aplicable como el de comercio que esté suscrito por entidades que la representen. Claro. Entonces, debe admitirse que en esos casos intervenga, como dice la 23.551, una simplemente inscrita cuando no hay un sindicato que específicamente represente la actividad. Eso es una cosa que debe también reflexionarse. Hay muchísimas cosas que podrían aportar una ayuda para que tengamos una razonable y prudente normativa que sea aceptable para las partes. Porque si imponemos de arriba con una óptica exclusivamente política y no de eficiencia laboral, entonces vamos destinados a fracaso. Yo lamento que estas cosas lo hemos precisado tratarlo más bien sin la profundidad de vida, pero precisamente debería haber un campo de debate más en detalle, que lo tenemos a veces cuando nos juntamos con el sector empleador y hay mucha coincidencia con el sector trabajador. Pero la obra que hace ADRA es muy importante en este sentido, para por lo menos abrir al diálogo estas cosas. Y agradezco muchísimo el diálogo en pos de la productividad, siempre. Siempre. Por ejemplo, ¿me dejás agregar una cosita? Por favor, en el tema de metalúrgico, por ejemplo, es clarísimo que ambas partes, empleadora y trabajadores, están interesados en que las políticas del Estado no perjudiquen la actividad, ¿no? Porque vamos a un conflicto con todo eso, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es todo y agradezco mucho.
Por favor, muchas gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Una masterclass. Virginia, el, contanos un poco cómo llegaste a esta investigación y qué te encontraste ahí. Estás muteada, ¿eh? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Se escucha muy bien. Perfecto. Brevemente, y está bueno poder dar un contexto de cómo llevé adelante la investigación, y porque fue por partes. Comencé primero queriendo saber qué opinaban, qué acercamientos tenían las y los directores de recursos humanos en relación a diversidad. Esto lo hice entre febrero y abril del 2024, y en paralelo fui haciendo también una investigación con foco en los HRBPs, también consultando y ahí mucho más acerca de la gestión sobre personas en su interacción con las personas líderes. Y cuando estaba entrevistando a directores, uno de ellos me sugiere que entreviste a sindicalistas, y me Muy bien. facilita el contacto, y no estaba dentro de mi plano original. Y ahí un poco para responder a este director dije, ok, hago la entrevista, y dije, acá hay un campo que es interesante. Y ahí es como entre agosto y octubre del 2024 entrevisto a 24 sindicalistas, y después noviembre a febrero de este año a otras 24, pero ya personas líderes de diversidad. Entonces terminé entrevistando 101 personas. eh, eh, la idea original era menos, pero sectorizada. Y ahora, digamos, en este tiempo quería un poco como compartir los, los principales, no sé si hallazgos o acercamientos sobre este tema, porque hay una realidad en general cuando se habla de los temas de diversidad o de inclusión. No me encontré, digamos, que muchos que hayan ido, y desde el punto de vista de gestión, que hayan ido a consultar qué pasa en relación, digamos, a este grupo. Decir, digamos, algunas cuestiones. En general asocian diversidad de este grupo con temas de género y diversidad sexual, Muy bien. fuertemente. Después empiezan a aparecer otros temas, pero ahí. Y hay dos niveles de análisis en esto. Por un lado, la relación, y me olvidé de decir esto, de las 24 personas entrevistadas, 12 mujeres, 12 varones, y sí o sí tenían que ser representantes de empresas que estuviesen trabajando temas de diversidad. Muy Si bien. ese era, digamos, mi filtro, si no ahí no avanzaba. Y decía, hay dos niveles de análisis. Por un lado, cómo es la relación de ellos en este tema con las empresas y con las personas que representan, pero por otro lado también es cómo es la organización interna en relación a los sindicatos. Y acá un poco en esta historia, y siguiendo, haciendo una analogía con lo que Carlos expresaba, hay puntos de dolor cuando se pregunta de cómo están ellos avanzando en este tema o no en relación a tema de género. Principalmente la ley de cupo en ámbito legislativo, en Argentina sale en 1991, y 10 años después, en el 2002, es cuando sale el cupo sindical. Ujú. Pero después legislativo 2017 pasa a tener paridad. La gran pregunta es, bueno, ¿cuándo ustedes van a tener paridad? Y hay una pregunta que yo les hice a las 24 personas, a los varones: ¿qué significa ser varón y sindicalista? Y un poco se quedaban como mirando o Ah, pensando qué le querés preguntar. Cuando a las mujeres les preguntaba qué significa ser mujer y sindicalista, no terminaba de decir la frase que ya empezaban justamente a comentar las dificultades, las barreras internas, ¿no? Dentro del grupo, y para después poder comentar también en relación a las empresas. Entonces, hay una cuestión de género que atraviesa
todas las organizaciones laborales y también O dentro sea, no de solo a las empresas, sino también a los Exactamente, sindicatos. Sí, exactamente. Y ese era un punto de dolor o un punto de incomodidad, sobre todo cuando se hablaba con los varones. Em, es- la mayoría eran de Buenos Aires, pero muchos también de interior. Y acá una de las frases que salía es la agenda de diversidad. Todo muy, miro para abajo porque le estoy leyendo la frase, ¿no? Todo muy sí. lindo, pero llega hasta la General Paz, ¿no? Ok. Entonces esto también de Es un tema de los cuando porteños, digamos. Claro, y entonces también cuando se hablan o se manifiestan estas cosas, que se encuentran otras realidades y otro nivel también de desarrollo. No les es un tema ajeno, si bien lo relacionan más a algunas cuestiones, y esto, por supuesto, siempre es dentro de un contexto y dentro de la coyuntura. A todos, a las 101 personas les preguntaba, bueno, ¿cómo ves el desarrollo de este tema en este contexto local, regional y global? Y acá aparece directores, más del 80 por directores y directoras de recursos humanos, más de un 80% dice, la agenda va a seguir. Nosotros no siempre seguimos eh, algo específico que algún gobierno promocione más o menos. Y cuando les decía, pero ¿por qué seguís con la agenda? Estaba muy relacionada a lo que tiene que ver con nuevas generaciones y talento y la sostenibilidad del negocio. Entonces dice, no seguir con esto, estoy atentando contra ese talento que quiero captar, porque Claro, esto es algo que aparece, que preguntan. Eh, Algunos tal vez decían tenemos que rever o repensar, pero en ese grupo no hubo nadie que dijese no va a seguir esta agenda. Pero también es importante decir, esa fue una toma principios del año pasado. Cuando esta pregunta se hace, se la hacía a, a los representantes sindicales, palabras que aparecían muy fuertes es resistencia. Bueno, este es un momento de resistir. No sé si vamos a avanzar, pero hay que cuidar lo que se tiene. Y había, digamos, también un reconocimiento o una apropiación con determinadas legislaciones que no aparecía en los otros grupos que entrevisté, por ejemplo, la ley Micaela y lo que ellos habían realizado, el convenio 190 o los cupos para incluir personas travestis trans, la ley para que las personas con HIV puedan jubilarse a los 50 años. Había mucho reconocimiento de ese marco, ya sea por convenios internacionales o por legislaciones nacionales, que decían, bueno, esto hay que velar, hay que mirar, pero que no creían que se podía llegar a avanzar. Y también encontré, sobre todo en este grupo, una diferenciación en cuanto a la mirada atravesado por lo generacional. Las personas más jóvenes que entrevisté tenían una mirada un tanto más positiva de que la agenda seguía y las personas de más mayor edad, sí. adultas, de mayor edad, ahí tenían una mirada un tanto más pesimista de acá se retrocede, acá va a ser como muy difícil seguir con estos aspectos que hacen a diversidad. Ujú. Em, y también ahí lo que encontré es los sindicatos o Por algunas favor, personas. micrófonos apagados. Disculpa, Virginia. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, porque si no también me voy desconcentrando. Algunas personas que se les iba preguntando cómo es ese accionar con la empresa. Y ahí, desde ya adelanto que hay como un gran terreno fértil para trabajar, porque el sindicato menciona algunos casos, sobre todo en relación a cuestiones de violencia de género o algún otro,
pero cuando después, sobre todo la parte de gestión, a quienes están liderando las áreas de diversidad, te dicen, no, eso lo maneja relaciones laborales. Pero Ajá. no hay un intento de una agenda en común, de ver algún tema y no, o sea, ni siquiera está como un stakeholder para quienes lideran las áreas de diversidad. En otros casos te dicen, estaría buenísimo porque sería una forma de que eh, determinados temas aparezcan en la mesa, de meter presión, pero la realidad es que ahí hay un vacío y hay una como muy buena oportunidad de poder trabajar, que hoy Pero casi entonces, que Virginia, lo no que te existe. encontrás es que tanto la dirigencia gremial como la empresaria tienen cierta coincidencia en que esto tiene que avanzar, ¿no? O por lo menos Sí, preservar lo que hay en sí, avance de diversidad. Que sí. la diferencia no la ves tanto de qué lado del mostrador están, si del lado de la representación de los trabajadores o del lado de funcionarios de la empresa, sino que encontrás la diferencia en las edades de las personas que entrevistaste. Sí, sí Y también los en del lo interior y los gremial, de Buenos Aires, sí, ¿no? Este, en lo gremial sobre todo, que no me pasó esa diferencia generacional con los otros grupos ah, que estuve entrevistando. Suele ser una mirada mucho más positiva de directores HRBP, una mirada con cautela, diría, porque no es que no es positiva, pero sí con cautela por parte de sindicatos y algo también por parte de las personas líderes, porque ahí un poco yo quería materializar, bueno, si esto sigue, ¿cómo está el tema del presupuesto? ¿Te lo siguieron aprobando? ¿Hubo ujú, un cambio? Y por supuesto que esto dialoga con todo lo regional, porque ahí otra de las diferencias que también se encontraban es empresas que tienen su casa matriz en Estados Unidos, sí, ya no ahora, porque la mayoría habla de Trump tiene un efecto, pero es previo a Trump y ahí es remontarnos a 2023 con fallos de la Corte Suprema en Estados Unidos en relación a las acciones afirmativas de las universidades. Muchas empresas empezaron a revisar sus prácticas y sus políticas y entonces directoras o directores regionales me decían, estamos como en un stand-by, ¿no? Digamos, no vamos para ajá, atrás, pero también es que ver alguna cuestión que pueda generar. Y ahora, con la llegada de Trump, sí ha habido en algunos casos cambios de áreas que mientras estaba haciendo las entrevistas, y personas que estaban liderando, que ya no están liderando porque se están repensando, y otras que te decían que no, y también con su casa matriz en Estados Unidos, es decir, la agenda está, la agenda sigue, eh, porque sobre todo es, bueno, esa inconsistencia entre en algún momento fuimos como muy a favor de este tema y entonces en otro momento no, pero sí hay como una lectura y en esto de poder repensarse. Y en un punto, si quieren, digo, como qué un tema, coincidencia con sí, lo que nos estaba contando Pancho, ¿no? Cómo se mete la política de las total, paredes para dentro de la empresa. Sí. totalmente, totalmente. Y un punto, si quieren, ahí también como de dolor en la gestión, sobre todo cuando preguntaba a directoras y directores de recursos humanos en relación a los temas de violencia de género, pero eso no preguntaba que, sobre las herramientas que tenían, porque la mayoría de las empresas grandes a las que estaba entrevistando yo sabía que tenían, no era esa la búsqueda, sino qué les pasa a las personas líderes cuando abordan este tema. Ujú. Y ahí lo que me encontré es, hay mucho miedo, hay un no saber cómo trabajarlo, en algunos casos hay negación, en otras es, bueno, ayúdame a ver cómo. Y cuando esto lo preguntaba a los representantes sindicales, en algún punto ellos se perciben un tanto más avanzados en este tema, en el sentido de que, bueno, existieron siempre estas cuestiones, estas denuncias,
sí hay un momento en donde esto tuvo una mayor visibilidad y podemos acompañar o sabemos cómo hacerlo. Y ahí muchos también se muestran eh, que es un gran punto para trabajar con la empresa. Pero este discurso de poder trabajar en conjunto lo encontraba mucho más de la parte sindical que cuando hablaba con directores y directoras de recursos humanos en relación a este tema. Sé que ahí ya nos estamos quedando como, nos faltan unos minutitos No, no, sí. para cerrar. Eh, Tal vez ahí, tanto del lado empresarial como del lado sindical, trataba de decir, bueno, no están todos como en el mismo nivel de madurez. Y un poco eh, lo que encontraba en la parte sindical, si tuviese como que clasificar, ¿no? Todas estas voces, están por supuesto las resistencias, el grupo más de resistencia, un grupo bueno, como si se hacen prácticas o cuestiones, pero no se profundiza. Otro grupo que es, yo lo llamo seguir una agenda y entonces están como muy atentos a lo que sigue la OIT, lo que siguen diferentes instancias. Acá encontré muchas mujeres conectadas con agendas internacionales o, por ejemplo, no sé si hasta ahora sigue, pero la Embajada de Estados Unidos en Argentina tiene todo un capítulo de mujeres sindicalistas. Y entonces ahí ellas encuentran un espacio de conexión otras, con otros países y con otras áreas para ver de lo que vienen haciendo, qué pueden impulsar. Y muchas me comentaron de cómo después traían ideas o trataban de traccionar en base a esto digamos, ese tercer grupo de seguir una agenda y un cuarto grupo que es gestar el cambio y cómo Ujú. pueden construir esa propia agenda desde el interior. Em, Ahí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quieren que yo pueda ahondar en algo. Mira, Virginia, este tema de qué cosa, ¿no? Otra vez para la consonancia con la exposición de Pancho, como de la política, y digo para nosotros como gente de cómo la política nos quiere llevar para un lado y para el otro, a nosotros y a los dirigentes gremiales, ¿no? Cuando en realidad en cada empresa estamos juntos, los Mm, trabajadores, los ejecutivos de la empresa, el resto del personal que está fuera de convenio, digamos, estamos en el mismo barco. Y es medio loco en el barco este y todo el tiempo de un lado para el otro, a medida que cambian los gobiernos, ¿no? O cambian las orientaciones de los gobiernos, ¿no? Esto que decías de los de la agenda, ¿no? Que me gustó. ¿Cómo podemos tener una agenda propia independiente de los cambios sí, políticos que tenemos en el exterior, ¿no? sí, Fuera de la empresa? Tanto las empresas como las cámaras, porque también los que trabajamos en recursos humanos también somos negociadores en las paritarias, ¿no? A través de nuestras cámaras. Qué interesante, ¿no? Esto de cómo tratar de mantener una agenda y sabiendo que estamos en confluencia con la gente de los sindicatos, ¿no? Con este tema. totalmente. Sí, 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 totalmente. Y ese también era un punto para mí importante con perspectiva de género. ¿Cuántas mujeres están en las paritarias? Y casi Ujú, todos me decían, no, 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 sí hay mujeres, pero ¿qué hacen? Son quienes definen. Y ahí aparece la mujer abogada que toma nota. ujú. Y, y un poco para no decirme que no había mujeres, por supuesto que me decían que sí, pero esto lo traía a colación de qué temas aparecen en los convenios colectivos, hasta dónde, ¿no? Y Sí. entonces algunas que me decían, sí, la ampliación de una licencia o estas cuestiones en relación a violencia, llegamos a que puedan estar y se puedan discutir, y en otros casos no, no aparecía esto. Muy bien. Muchas gracias, Virginia. La Gracias. verdad viene muy bien saber esto, tener la tranquilidad esta de que estamos yendo para el mismo lado, de los dos lados estamos yendo para el mismo lado, ¿no? Y Mm, que también coincide con lo que está diciendo Pancho. Hagamos nuestro camino, nuestra agenda propia en las empresas con los representantes gremiales, independientemente
veremos un poco los vaivenes de la política, que está fuera de las paredes de la empresa, ¿no? Así que bueno, quiero también recordar un hermoso trabajo que hizo los empresarios de las empresas de caucho, los que fabrican fundamentalmente los neumáticos, ¿no? Con el sindicato, ¿no? De abrir espacio para las mujeres en las fábricas, ¿no? Un hermoso trabajo compartido, dirigentes de las empresas con dirigentes gremiales, ¿no? Un muy buen trabajo lo hemos tenido en unos congresos de ADRA, representantes de ambos lados contando la experiencia y cómo creció la cantidad de mujeres que trabajaban en las plantas Claro. de neumáticos en la Argentina. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado. Y nos vamos a ver dentro de 2 semanas. Y siempre con esta línea, la del diálogo, conversar, pongámonos de acuerdo, ¿no? En vez de pelearnos. Y para eso estamos los de recursos humanos, ¿no? Y esta línea de ADRA, ¿no? De conversación y productividad. No es conversar porque es un club de amigos, sino lo que buscamos es tener empresas cada vez más productivas con mejor calidad de vida para todos sus trabajadores. Bueno, muy bien. Muchas gracias otra vez. Gracias a ADRA, gracias a Byton, Virginia, Carlos, muchas gracias. Todos los participantes del otro lado. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Gracias.